¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Magistus. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Aparecen en Genesis Impact, constructor de decks entregado en 2020. Arquetipo de tipo Spellcaster en su mayoría de atributos múltiples. Los monstruos Magistus de main deck son todos de nivel 4 y se concentran en poder estar accediendo al extra deck. Esto es principalmente de dos formas. Una es a través de la invocación de monstruos del extra deck para poder acceder a monstruos de fusión, de Synchro de Xyz y de Link, o de utilizar efectos para poder estar equipando estos mismos monstruos. Algunas veces serán monstruos desde el extra deck, algunas veces serán monstruos desde el cementerio, pero la idea es que muchos de los monstruos Magistus van a poder estar ganando efectos como equipos o cuando tenemos ciertos equipos. También vale la pena mencionar que Magistus tiene una cercana relación con otros arquetipos también de tipo Spellcaster, siendo Invoked, Endymion y Witchcrafter. Esto lo vamos a explicar un poco más a fondo más adelante. El estilo de juego del deck es de combo, quiere poner tantos cuerpos como sea posible en campo para poder estar accediendo a su plan principal, que es el uso del extra deck a través de equipos o de los monstruos en campo. Esto para poder poner múltiples monstruos jefes en el campo y poder enfrentar al oponente, sea rompiendo su campo o interrumpiéndolo mientras hace sus jugadas. Pero mucho de cómo se lleva el arquetipo va a depender completamente de sus complementos. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Lo primero es que todos los monstruos del arquetipo son de tipo Spellcaster, menos los que hagamos hincapié en que no lo son, y todos sus efectos son una vez por turno. Todos los monstruos de main deck son de nivel 4. Vamos primero a revisar dos de ellos. Estos tienen un efecto compartido y es que permite removerla desde nuestro cementerio y seleccionamos un monstruo Magistus en nuestro control. Todo esto como costo de requerimiento. Equipamos un monstruo Magistus desde nuestro cementerio menos un monstruo de nivel 4. Ya habíamos adelantado que mucho del enfoque del arquetipo es usar los monstruos de extra deck como equipo y este es un efecto pensado para ello. Veremos cómo hay flexibilidades de poner estos en cementerio. Esto es tanto para invocarlos y luego enviarlos al cementerio o para equiparlos directamente desde el extra deck, que luego caigan al cementerio y que tengan esta flexibilidad. No obstante, veremos cómo hay efectos que hacen lo mismo o que incluso son más flexibles, pero esto es de lo primero que tenemos. Dicho esto sobre lo que ofrece cada uno, Crowley de Magistus of Grimoires es de oscuridad con 1800 de ataque y 1000 de defensa. Este es el basado en Alistair de Invoker, incluso lo pueden ver en sus estadísticas invertidas. Permite enviar un monstruo Spellcaster de la mano o boca arriba en el campo al cementerio, esto como costo de requerimiento, para invocar de forma especial esta carta. Por ahora no se ve como algo muy espectacular, pero el deck tiene demasiadas invocaciones normales, así que poner más cuerpos en campo no está mal. Incluso enviar cartas al cementerio puede acomodar recursos desde allí, como lo ya he explicado de su efecto en cementerio. Lo otro es que podemos declarar un atributo para que esta carta se vuelva de ese atributo hasta el final de este turno. Este efecto en sí tiene muy poco impacto y uso en el deck, fuera de usarse con un monstruo de Xyz, pero para el tema hermano de Invoked, el poder elegir un atributo para una jugada de extra deck tiene un uso mayor. Crowley es una carta menor, su mayor valor usualmente es ser un cuerpo adicional en el campo, lo que no es algo inferior, pero nuevas piezas del soporte pueden hacer eso e incluso sin pedir un costo, por lo que se siente más que otra cosa como una carta situacional. Sigue siendo un nombre Magistus con las posibilidades de ayudar y jugar, pero considerando que al inicio era necesario más que nada por tener tan pocos nombres, ahora sí es una carta opcional por completo. Sus números se ven a 1 o 2 copias, pero incluso pilotos que buscan la máxima eficiencia podrían no llevarlo. La otra es Riliona, de Magistus of Bear, de atributo de luz con 800 de ataque y 1800 de defensa. Esta es la relacionada al tema de Witchcrafter, basada en Madame Bear. En invocación normal o especial permite usar uno de dos efectos. Lo primero es añadir una magia o trampa a Magistus del deck a la mano. El deck no cuenta actualmente con cartas de trampa, no obstante el abanico de magias y sus opciones son muy ricas y necesarias, así que este es un efecto crucial. Lo otro es que regresamos un monstruo Spellcaster de nivel 4 o inferior de removidas de vuelta al cementerio. Por ahora, sabemos que poder remover este y Crowley para poder equipar, así que tener más piezas en cementerio es útil, incluso otras piezas que se pueden ir removidas por otros efectos como del oponente, será útil para poderlas reusar. Riliona podría tener solo el efecto de búsqueda de magia y trampa y ya sería una carta necesaria, pero su efecto de reciclaje más la capacidad de poder equipar la hacen una pieza crucial. Se lleva números máximos, será muy difícil que se considere una carta incómoda por cuánta ventaja puede dar. Luego tenemos otro par de monstruos con un efecto compartido, esto es que permite seleccionar un monstruo Magistus en nuestro control como requerimiento y le equipamos un monstruo Magistus desde nuestro extra deck.
Esto suma lo mencionado de que los monstruos de extra deck Magistus nos darán muchas más opciones, y tenemos tanto una forma de poder equipar desde cementerio con las flexibilidades correspondientes, como equipar directamente desde el extra deck, y esto puede ser muy flexible en cuáles son los efectos que vamos a poder usar, si podemos acortar caminos o si podemos esperar a que sean invocados, que caigan al cementerio y que los podamos equipar. Dicho esto, veamos sobre lo que ofrece cada uno. El primero es Endymion de Magistus of Mastery, de atributo de agua con 1300 de ataque y 1700 de defensa. Este es el relacionado al tema de Endymion. Permite seleccionar una magia boca arriba en nuestro control como requerimiento, y por el efecto la destruimos. Y si lo hacemos, robamos una carta. Luego ponemos una carta en nuestra mano en el fondo del deck. Este es un efecto útil mas no crucial. El poder robar y regresar algo de vuelta al deck en su lanzamiento solo era un efecto más. Ahora mismo ya hay piezas que querríamos idóneamente en el deck o agregar desde el deck para poderlas usar mejor, y esto suma a ello. Por la parte de las magias, considerando que tiene pocas cartas de magia que puedan estar en campo y luego tener valor de cementerio, muchas veces es mucho más como un requerimiento. Endymion es una carta peculiar, no es ni de lejos una carta necesaria, pero ese efecto para poder equipar y regresar puede ser bastante útil, aunque otros efectos como de Rilliona y otros que nos faltan por ver lo pueden sustituir mucho mejor. Es una carta completamente opcional, así que deben hacer sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. El otro es Oroa, de Magistus of Flame, de atributo de fuego. Este es un tuner con 1500 de ataque y defensa. Tiene el efecto de equipo ya mencionado. Para su propio efecto, si esta carta se equipa con una carta de monstruo Magistus, permite invocar de forma especial un monstruo Spellcaster de nivel 4 desde nuestra mano o cementerio en modo de defensa, menos otra copia de este misma, y tiene efectos negados. Esto conecta el primer con el segundo efecto. La extensión es algo casi garantizado que podremos hacer y aprovechar, desde recursos que podrían ya estar previamente en cementerio, como por el efecto de Crowley, por efectos que nos faltan por ver, o solamente como una forma de comenzar otro turno. El hecho de que sea el único tuner del deck hasta ahora le hace una carta más importante, sobre todo para poder acceder a la invocación de sincro. Sora es la carta más importante del arquetipo. Hay otras que se deben de utilizar también a números máximos para poder tener un mejor funcionamiento, pero al menos hablando sobre lo que puede hacer combo casi en solitario, Sora es por mucho el mejor de todos. Si Rilliona es una carta fundamental, este es incluso más importante. Siempre se le ve a 3 copias. Luego tenemos una de las cartas del nuevo soporte. Este es Crowley de Gifted Magistus, con las mismas características de Crowley ya mencionado. No obstante, este tiene una gama de efectos completamente diferente. Lo primero es que si esta carta boca arriba es usada como material de fusión, se puede tratar como Alistair the Invoker. Este es un efecto continuo que lo conecta por completo con su arquetipo mencionado. Uno de los grandes problemas del otro arquetipo es que técnicamente solo tenemos un monstruo con este nombre, y este sirve como un refuerzo adicional para ello. Para Magistus, el nombre Alistair the Invoker también será necesario para una jugada de extra deck, aunque este mismo da la entrada a las fusiones de Invoked. Si esta carta es añadida a la mano, menos al robarla, permite invocarla de forma especial. Este es un buen efecto para tener un cuerpo adicional en el campo, ya que sin esto provocaría utilizar la invocación normal o una de las extensiones que nos faltan por ver, y veremos cómo podemos añadirla a la mano de múltiples formas. Lo último es que si es invocada de forma normal o especial, permite invocar por fusión un monstruo de fusión Invoked o Magistus desde nuestro extra deck, usando monstruos en nuestra mano o campo. Esta es otra forma de generar la fusión. Previo a este efecto debíamos utilizar una magia que era básicamente la única forma de acceder a la fusión, haciendo que tuviéramos que utilizar usualmente el efecto de Rilliona para poder acceder a ello. Gifted Magistus es una buena adición para el deck. Haremos una nota al final del video sobre más soporte a futuro, y esto podría hacer que esta carta se haga todavía mejor, pero ya de entrada es una buena. Para poder aprovechar su efecto de añadir e invocar, debe de llevarse técnicamente a pocas copias, para poderse buscar e invocar. Por ello se le ha visto entre 1 o 2 copias. El último monstruo de main deck que no sabemos cuándo aparece para nosotros TCG es Spoon de Seal of Magistus, de atributo de luz y 1000 de ataque y defensa. Permite descartar esta carta como costo para aplicar uno de estos efectos. Lo primero es que añadimos un monstruo Magistus del deck a la mano. Esto es algo fantástico. Previo a este efecto, el deck no tenía formas tan sencillas sin tocar el extra deck para agregar monstruos del deck a la mano. Sí tenía formas de acomodarlos en el campo, pero era cuando el deck ya había logrado la mayoría de planes de juego, y esto corrige y mejora cualquier mano. El otro efecto es que cortamos el ataque de un monstruo del oponente boca arriba a la mitad hasta el final de este turno, también siendo un buen efecto considerando a las limitantes de ataque que tiene la estrategia. Tiene otro efecto en cementerio, que permite removerla de allí y seleccionamos un monstruo boca arriba en nuestro control. Todo esto como costo y requerimiento para equiparle a ese monstruo un monstruo Magistus desde nuestro extra deck o cementerio.
Esta es una mejora increíble de los efectos de equipo ya explicados. Endymion y Zoroa equipan de extra deck, Rilliona y Crowley original desde el extra deck, pero de cementerio tienen limitantes y Spoon lo hace de forma flexible y más potente. Incluso, otro problema de los magistos es que necesitan una forma de poder caer al cementerio, pero Spoon no tiene este problema porque no lo queremos en campo, lo queremos en mano para lanzarlo al cementerio y luego activar los efectos desde allí, por lo que se conecta de forma increíble. Spoon es una locura de carta, este le incrementa de forma muy dramática la consistencia y planes de juego al deck. Todo en la carta tiene sinergia para hacerla necesaria y potente en todo momento, por ello es una carta que se debe de llevar a 3 copias no importa qué. Para el extra deck vamos primero con los monstruos de fusión. El primero de estos es Aiwas de Magistus Spell Spirit, de atributo de viento de nivel 8 de tipo Fint con 2000 de ataque y 2800 de defensa. Pide como materiales un monstruo Magistus y un monstruo Spellcaster, haciéndolo muy fácil y natural para el deck. Mientras esta carta es una carta de equipo, el monstruo equipado gana 1000 puntos de ataque y defensa. Este es de los pocos efectos para poder romper la barrera de ataque del deck. También, monstruos temáticos de extra deck, algunos tendrán efectos cuando son equipados, explicando de lo mencionado de los monstruos de main deck para equiparlos. Lo otro es que durante la main phase, como un efecto rápido, permite seleccionar otro monstruo boca arriba en el campo. Le equipamos esta carta en nuestro control a ese monstruo, y si fue equipado un monstruo del oponente por este efecto, tomamos control de ese monstruo, pero no puede activar sus efectos. Esta es una suerte de Snatch Steal rápida. La capacidad de poder robar algo del oponente es muy útil, ya que lo podemos usar para golpear y hasta para algunas jugadas de extra deck que veremos adelante. Y, como el incremento de estadísticas aplica no importa qué, esto puede darnos un monstruo interesante para la batalla. Aiwas es una de las mejores interacciones del deck. En aparición era la interacción del deck, pero ahora tiene muchas más opciones que son mucho más genéricas y potentes. No quita el potencial que tiene, sea como un monstruo y luego como equipo, directamente como equipo para dar ataque, pero el espacio en el extra deck es un problema, y este es uno de los nombres más útiles, pero que va a ser muy difícil de que lo lleguen a necesitar a más de una copia. El siguiente es también de nuevo soporte, este es el Zoroa de Magistus Berethrakna, de atributo de fuego de nivel 8 con 2900 de ataque y defensa. Pide como materiales un monstruo Magistus y un monstruo de fusión de Synchro, Exi o de Link. Estos monstruos de extra deck son a los cuales tiene acceso a la estrategia, así que sea que lo invocamos con solo cartas nuestras o con complementos del rival, por cartas genéricas o incluso por el robo de Aiwas, es técnicamente fácil cubrir los requerimientos, más incluso por la capacidad de equipo del deck que explicaremos más adelante. Permite seleccionar un monstruo de efecto en nuestro cementerio o en control del oponente, y le equipamos ese monstruo a esta carta. Esto tiene flexibilidad, tanto para meterse contra una carta del rival, así como para obtener un efecto de equipo que nos faltan muchos por ver y algunos otros efectos más. Por último, cuando un efecto de monstruo es activado y, como un efecto rápido, permite enviar una carta de monstruo Magistus boca arriba en nuestro control al cementerio, esto como costo de requerimiento. Negamos ese efecto, luego podemos destruir una carta que el oponente controla sin seleccionar. Este es el nuevo efecto estrella del deck, no solo es una negación de monstruo, sino que todo alrededor ayuda a preparar y hacer mejores las jugadas. Requerir enviar una carta de monstruo Magistus puede ser desde lo equipado por su propio efecto, puede ser otro monstruo, un equipo o este mismo. Y para lo que puede dar puede ser desde una negación y destrucción directa en campo hasta negar un efecto en cualquier lugar y luego hacerle daño al oponente en su campo. Berethrakna es un nuevo monstruo jefe, veremos cómo tiene otras opciones que pueden ser más potentes, pero para la exigencia de juego actual, esta es una carta que hace mucha diferencia en los juegos. Es indispensable llevarlo, esta no tiene mucho de lo mencionado o que veremos con otras cartas de dar valor como un equipo, pero esta puede potenciar y aprovechar todo lo demás. Por ello se le ve a 1 o 2 copias, es una pieza indispensable. Luego tenemos a Magistus Corozo, de oscuridad de nivel 4, es un tuner, tiene 1000 de ataque y 2800 de defensa. Pide como materiales un monstruo de las mecánicas ya dichas y un monstruo Spellcaster, de nuevo haciéndolo fácil de invocar en el tema, e incluso tiene la flexibilidad de que también se puede invocar de forma especial desde el extra deck al enviar los materiales correctos de cartas de monstruos en nuestro control al cementerio. Así que sean monstruos o monstruos considerados equipos por cómo quiere jugar el deck, prácticamente podemos cambiar 2 cartas cualquiera en el campo para invocarlo. Lo que, si bien se puede sentir que un 2x1 no vale la pena, el hecho de que este sea un tuner y que sea tan flexible le quita responsabilidad a Zoroa y habilita muchas más jugadas de sincro. Una vez por turno, cuando un monstruo declara un ataque, permite seleccionarlo para negar el ataque, y si lo hacemos, esta carta gana ataque igual al ataque de ese monstruo hasta el final de este turno y luego regresamos ese monstruo de vuelta a la mano.
El efecto de batalla es útil, pero su máximo valor es el poder intercambiar recursos para poder acceder a este, lo que, de nuevo, se siente que es un despropósito de recursos, pero, sea que es por fusión o porque aprovechamos recursos que perderíamos por estar como equipos que de cualquier forma vamos a tirar por las jugadas que estamos haciendo, es entonces una excelente forma de aprovechar. No parece una carta tan importante, pero la opción de controlar que ciertas cartas puedan caer al cementerio, tener un tuner más y otras cosas que nos faltan por ver, la hacen una carta muy buena. Pero, en definitiva, ¿qué se tiene que ver a una copia? La última fusión también desconocemos dónde pueda aparecer. Este es el Invoked Magistus Omega, monstruo de oscuridad de nivel 8 de tipo bestia con 2800 de ataque y 2000 de defensa. Pide como materiales un Alistair de Invoker y un monstruo de las mecánicas ya dichas. Esto le da importancia al nuevo Crowley para poder acceder a este, por su nombre. Si esta carta es invocada de forma especial, permite seleccionar un monstruo de las mecánicas mencionadas en nuestro cementerio y un monstruo en el campo. Removemos ambas. Esta es una interacción de locura. Hay muchos monstruos de extra deck que solo van a caer al cementerio. Y como no fueron invocados de forma correcta, no los podemos invocar, pero esto les puede dar mucho valor. Y remover es una interacción que el deck no tenía hasta la entrega de soporte reciente. Lo otro es que si esta carta es invocada por fusiones destruida, permite invocar de forma especial un monstruo spellcaster de nivel 4 desde nuestro deck, luego le equipamos esta carta como una magia de equipo que le da 1000 de ataque. Este es un efecto interesante, ya que lo que podemos invocar es cualquier Magistus o algún otro monstruo que cumpla con estas características. El equipo es peculiar porque el efecto de equipo es a través de este efecto, no como un efecto continuo como lo hemos visto que tienen otras cartas Magistus. Magistus Omega es una buena adición, pero se siente mucho más como una carta Invoked que Magistus. No le ayuda mucho que choca con funcionamientos de algo como Alistair de Invoker, pero Magistus le puede llegar a usar. Es pronto para decir un número, pero si se usara, una copia sería más que suficiente. Mucha de la lógica es que no tiene un efecto natural como equipo y también que hay muchos mejores efectos a usar como Berethrakna y otros que nos faltan por ver. Para los sincros primero tenemos a Baram de Magistus Divinity Dragon, de atributo de fuego de nivel 8 de tipo dragón con 2500 de ataque y 2900 de defensa. Es genérico. Mientras esta es una carta de equipo, el monstruo equipado no puede ser destruido por efectos de cartas de magia y trampa del rival. Esta es una protección interesante. El monstruo y combinación correcta podrían dar mucha potencia, como Berethrakna. Si esta carta invocada por sincro es destruida, permite destruir todas las cartas boca arriba que el oponente controla. Este es un muy buen efecto para ponerle presión al oponente, ya que puede ser por acción nuestra, del rival, por batalla, por efecto y más. Si bien solo se mete con cartas boca arriba, como una opción para ir segundo tiene mucho valor. Por último, al inicio del damage step, si el monstruo al que está equipado con esta carta pelea con un monstruo del rival, permite destruir a ese monstruo. Esta es una opción de batalla interesante. Si bien tiene limitantes claras de ataque, esta puede ser una buena opción para vencer ciertos monstruos del rival. Baram en papel es una carta con mucha potencia. Lastimosamente se orienta a planes de juego más definitivos o populares, y en sí se siente que se tiene que tener un escenario muy específico para obtener su valor. Si se llega a utilizar, una copia es más que suficiente. El otro sincro es Zoroark de Magistus Conflagrant Calamity, de atributo de fuego de nivel 8 con 2900 de ataque y 2500 de defensa. Pide como materiales un Tuner Spellcaster y otro u otros tuners cualquiera. En invocación de sincro se permite equipar con un monstruo Magistus desde el extra deck. Esto le ayuda a tener un efecto de lo que ya habíamos visto y nos falta por ver. También se conecta con su siguiente efecto, que el oponente no puede activar efectos de monstruos con el mismo tipo de carta, sea fusión, sincro, exi o link, que una carta de monstruo que tengamos en nuestra zona de magias y trampas. Si bien esto como tal no menciona cartas Magistus, por el funcionamiento del deck es un tanto obvio que serán estos, y permitiría dejar sin mucho juego al oponente. Este efecto se hace más potente en juegos 2 y 3 o por formatos, y puede contar equipos y monstruos equipados a otros monstruos, no tiene necesariamente que ser a este mismo. Por último, si esta carta está en nuestro cementerio, permite seleccionar una carta Magistus en nuestro control para destruirla, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta, pero solo podemos usar este último efecto una vez por turno. Su efecto de reciclaje es útil para poder ponerlo de nuevo en campo, aunque el mayor valor estará en invocarlo por sincro. Zoroark de sincro fue su monstruo jefe por mucho tiempo hasta la aparición de Berethrakna. Es un monstruo jefe formidable porque contra las estrategias correctas es una condición de gana automática en cuanto aparece, o si el oponente no le puede hacer nada. No obstante, en situaciones que esto no se cumpla es un monstruo útil pero no definitivo, y también esto provocó que muchos de los efectos que se le acaben dando sean un tanto más pasivos y no tan rápido, lo que le ha costado adaptarse al juego actual. Es una carta necesaria por lo ya dicho, se le ve entre 1 y 2 copias.
Luego tenemos los monstruos de Xyz. Primero tenemos a Ninaru, de Magistus Glass Goddess, de tierra de tipo roca con 1800 de ataque y 2400 de defensa. Está rango 4 pidiendo 2 monstruos Spellcaster de nivel 4, que si bien la hace técnicamente genérica, para su deck hogar es excesivamente simple de invocar. Mientras es un equipo, el monstruo seleccionado puede hacer hasta 2 ataques a monstruos durante cada fase de batalla. Esto es lo que idóneamente compensa el no poder ser monstruos más fuertes. Es útil considerando que podría ayudarnos a destruir más monstruos, pero el no poner más daño en general no le hace un efecto tan bueno. También, mientras está equipado un monstruo, permite seleccionar una carta Magistus en nuestra zona de magias y trampas y una magia o trampa del oponente para destruir ambas. Esto es efecto para lidiar contra este tipo de cartas, lo que considerando efectos de Zoroa, Endymion o Spoon, técnicamente no es un efecto difícil de acceder y usar, pero involucra ya tener otras cartas en el campo para poder usarla. Por último, permite quitarle un material para seleccionar un monstruo Spellcaster de nivel 4 o más en nuestro cementerio para añadirlo a la mano. Este es directamente un efecto de reciclaje. Tiene sentido considerando como algunas cartas podríamos aprovecharlas otra vez, como Spoon o algo usado de forma prematura como un material de fusión y más, pero veremos cómo tenemos otro efecto de reciclaje que puede incluso ser mejor. Ninaruru no es una mala carta, pero tiene poco uso comparado contra su otro Xyz. Lo que le hace valioso es meterse contra magias y trampas y técnicamente dar acceso a las cartas Magistus de Xyz en la zona de magias y trampas, para que algo como Conflagrant sea mucho mejor. Pero por todo esto, simplemente no es mejor. Se ve en la mayoría de listas a una copia. La otra es Rilliona, de Wondrous Magistus Witch Wardrobe, de atributo de luz con 1000 de ataque y 2800 de defensa. También es un monstruo de rango 4 pidiendo monstruos Spellcaster, pero estos deben ser de atributos diferentes, lo que le da más valor al primer Crowley que mencionamos y que debemos cuidar tanto complementos y cartas directas para poder invocar esta. Permite quitarle un material para invocar un monstruo Magistus desde nuestro extra deck, pero no podemos invocar monstruos desde el extra deck excepto monstruos Magistus. Es un efecto fantástico siempre y cuando no dependamos de complementos ajenos al deck o los hayamos usado antes. Ir por cualquier Magistus es gigantesco. Si bien el tema tiene muchos nombres para poder usarlos y aprovecharlos, el no abrir con alguno de ellos más la ausencia y o el uso de Spoon para otro recurso, técnicamente no tendríamos cómo ir por estos recursos faltantes y esto lo corrige. Aquí incluso entran algunos detalles como que Corozo también es un Spellcaster, así que tenemos todavía opciones para poder invocar esta. Lo otro es que si este es equipado a un monstruo, permite seleccionar un monstruo de efecto que el oponente controla para negar sus efectos hasta el final de este turno. Este es otro efecto fantástico y razón de por qué se usa más que Ninaruru. Si bien ambos nombres son cruciales para la versatilidad y meterse con el rival, esta ayuda mucho más para los planes de juego. Este es de los monstruos que más usaremos, será muy difícil no poder invocarla o aprovecharla en cualquier capacidad, y esto también se refleja en sus números, viéndose la mayoría de ocasiones a 2 copias. Por último tenemos sus links. La primera es Artemis de Magistus Moonmaiden, de atributo de luz con 800 de ataque y de índice 1. Pide como material un monstruo Spellcaster de nivel 4 o inferior. Esto lo hace increíblemente simple de invocar, básicamente cualquier Magistus de main deck da acceso a esta. Si otro u otros monstruos Magistus son invocados de forma normal o especial mientras tenemos control de este monstruo menos en el Damage Step, permite seleccionar uno de esos monstruos y le equipamos esta carta a ese monstruo. Esta es una interacción que no habíamos visto. Ya sabemos que los equipos son cruciales para usar el deck, pero ningún monstruo había tenido la capacidad de equiparse estando en campo, dando técnicamente la mayor ventaja para usarlos y su efecto de equipo es lo mejor que tiene el extra deck, ya que estando equipada permite añadir un monstruo Magistus del deck a la mano. Esto es una primera o segunda búsqueda considerando Spoon. Incluso, no importa qué, Spoon debería ser usado por su valor de cementerio, pero esto se traduce en muchas más búsquedas e incluso en muchas ocasiones sin usar los efectos ya vistos de main deck para equipar por la existencia de la carta. Por lo mismo, solo podemos usar cada uno de sus efectos una vez por turno y solo podemos invocar una o varias de estas una vez por turno. Artemis no es ni de lejos la carta con la que ganaremos los duelos, pero la búsqueda, consistencia y acceso a jugadas de Link que da es demasiado bueno como para no usarla y llevarla siempre. Se refleja también en los números, llevándola a 2 copias, no importa qué. Por último tenemos su otro Link que todavía está ausente para nosotros TCG sin fecha de cuándo podría aparecer. Este es Endymion The Crescent of Magistus, de atributo de luz, 1850 de ataque, de índice 2. Pide 2 monstruos incluyendo un monstruo Spellcaster de nivel 4, lo que lo hace básicamente un Link temático de Magistus, como lo he dicho con otros de sus monstruos de extra deck. En invocación de Link permite seleccionar un monstruo Magistus en nuestro control para equiparlo a un monstruo Spellcaster de cementerio o removidas. Este juega más para lo que busca el deck, aunque de forma significativa también puede sacar cartas desde las removidas, que este es el único efecto que tiene esta capacidad además de lo dicho con Rilliona.
Por lo demás, es un efecto de equipo como los otros, pero su otro efecto es lo que le hace tener un valor diferente. Esto es que en la main phase, como un efecto rápido, permite seleccionar un monstruo spellcaster en nuestra zona de magias y trampas que es tratado como un equipo y lo regresamos a la mano. Esto es un efecto de reciclaje con implicaciones interesantes. Lo primero es lo claro, es un reciclaje, idóneamente regresando un recurso de main deck para usar y aprovechar, pero incluso podría regresar piezas de extra deck que coincidan con los tipos para no usar más números o que decidamos no hacerlo. No obstante, con todo lo que ya hemos revisado, tiene específicamente dos interacciones muy buenas. La primera es devolver a la mano a Spoon, sin duda alguna su mejor carta para iniciar los combos. Lo otro es añadir al nuevo Crowley, que cuando es agregado a la mano, sin importar de dónde, de qué forma, menos al robarlo, se invoca y permite fusionar. Esto sería acceso a monstruos de fusión incluso en el turno del oponente, que si bien no hay un efecto definitivo o espectacular como lo podrían ser los sincros, sería una forma de tener más recursos o asegurar algo potente como lo sería tener a Berethrakna. Pero incluso por la flexibilidad de este efecto, daría para poder acceder a mucho más. Lastimosamente solo podemos usar un efecto por turno y solamente una vez ese turno, lo que le quita mucha potencia, pero es claro de por qué se quiere usar y utilizar. Endymion es un buen complemento, no es ni de lejos lo que lo lleva al siguiente nivel, pero Magistos es un deck que brilla no por la potencia de sus efectos, sino por la inteligencia y dominio de su piloto, y uno bueno sabrá en qué puntos y momentos debe usarlo para sacarle el mayor provecho. Todavía es una carta muy reciente para decir un número como tal, pero ya que en sí es bueno por el control de que está en campo en cementerio y que sus efectos son buenos no importa qué, al menos tiene que aparecer a una copia. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Ávila Sati, Alex Draven, Cabeza de Árbol y Diego Nia, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Eso es todo por parte de los monstruos. Vamos ahora con las magias del deck. Primero, para las normales, Magistus Invocation, invocamos por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck usando monstruos en mano y campo como material, incluyendo un monstruo Spellcaster. Y si fuéramos a invocar un monstruo Magistus por este efecto, también podemos usar monstruos en nuestra zona de magias y trampas que estén equipados a un monstruo Magistus como material, pero solo podemos activar una por turno. Esta es desde una polimerización temática incluyendo un Spellcaster hasta otra forma de poder aprovechar los equipos del tema. Ya habíamos visto cómo tienen efectos propios, podemos usarlos para Corozo, pero una flexibilidad adicional le viene muy bien. Esta era una carta crucial hasta la entrega del soporte, ya que ahora la nueva versión de Crowley puede hacer esto mucho mejor y fácil, pero como todos los temas que dependen de un tipo de invocación de una o múltiples formas, mientras más opciones tengamos para hacerlo, es mucho mejor. No obstante, esto sí fue suficiente para reducir sus números. Se le ha visto entre una copia e incluso no aparecer para muchos jugadores. Luego tenemos a Magistus Britra, que seleccionamos un monstruo Magistus de nivel 4 o inferior en nuestro cementerio para invocarlo de forma especial. Esto es un monstruo reborn para el tema, siendo de las primeras cartas y considerando la dependencia a la fusión por parte de Invocation o tirar recursos por Crowley, una forma de poder regresar monstruos al campo era muy buena. Lo otro es que si una o varias cartas Magistus en nuestra zona de magias y trampas fueran a ser destruidas por efecto de carta del oponente, podemos remover esta carta en su lugar, pero solo podemos usar cada efecto por turno. Siendo un tema tan dependiente de tener los equipos, los monstruos en las zonas de magias y trampas, este es un efecto fantástico. Sin este, el deck perdería automáticamente ante cualquier tipo de interacción de odio magias y trampas, y si bien no podremos contar con esto en todo momento, le ayuda mucho. Gracias a los nuevos combos y capacidades del deck será muy difícil que esta carta no sea útil, sea por su efecto en campo o por el efecto en cementerio. Se le ve entre una y dos copias. Luego tenemos la última magia normal que forma parte del nuevo soporte. Esta es la Magia Magic Thunder of Judgment. Siempre es tratada como una carta Magistus y Endymion, siguiendo con lo ya dicho de cómo se usan y complementan los temas. Enviamos otra carta boca arriba Magistus en nuestro control al cementerio o removemos dos spell counters desde nuestro campo. Luego activamos uno de estos efectos, pero solo podemos usar cada uno por turno. Esto es que invocamos de forma especial un monstruo Spellcaster desde nuestra mano, extra deck boca arriba o cementerio, o removemos otra carta en el campo sin seleccionar. Estos efectos, y similar a lo que diremos de otros, apela a los elementos que tienen en común, en este caso las cartas Endymion y Magistus. Al ser temas de Spellcaster les da un cuerpo adicional incluso desde el extra deck o una interacción buena y potente con el rival. En papel esta es una carta fantástica, extensión y meterse contra el juego del oponente es de lo mejor que hay.
No obstante, para el tema de Magistus, enviar una carta en campo al cementerio es difícil de justificar a menos que tengamos muchos recursos, y de hacerlo, muchas veces serán juegos un tanto situacionales, por lo que, aun cuando se puede ver la potencia de la carta, no logra ser la carta que vamos a necesitar, y se nota en las listas. La mayoría la llevan una copia si acaso, muchos incluso no la llevan. Combinaciones con el arquetipo de Endymion y soporte a futuro podrían hacerle una carta mucho mejor, pero al menos para lo que tiene el deck ahora mismo, no se siente como un recurso tan útil. Luego tenemos única magia continua, esta es la Trismegistus. La primera vez que cada monstruo Magistus equipado con una carta de equipo fuera a ser destruido por batalla cada turno, no es destruido. Este es un efecto de protección muy útil, lastimosamente es por batalla, aunque las capacidades de batalla del deck no son tan buenas como para no agradecerlo. Lo otro es que podemos usar uno de estos efectos una vez por turno y solamente una vez ese turno. Esto es que, durante nuestra main phase podemos invocar de forma especial un monstruo Spellcaster desde nuestra mano o enviar esta carta boca arriba al cementerio para invocar de forma especial cualquier número de monstruos Magistus con nombres diferentes desde nuestra mano. Esto ilustra también una problemática del deck de tener tantos nombres que requieren la invocación normal. La posibilidad de extender uno o múltiples nombres es muy bueno. No obstante, este es un efecto que le ayuda a que el plan de juego pueda funcionar en primer lugar, por lo cual no genera ventaja ni se mete con el oponente, así que es más bien una carta para arreglar problemas evidentes. No es una mala carta porque sigue ayudándole, pero comparado a otros nombres y efectos que son directamente mejores, deja mucho que desear. No hay una buena lógica sobre si deberían llevarla o no. Consideren que habría algunos efectos como Thunder of Judgment que la aprovecharían más y que quizás algunas veces la búsqueda con Rilliona podría ser justo la carta que necesitan para explotar el juego. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Para las Quick Play, primero tenemos la Magistus Theurgy, que seleccionamos un monstruo Magistus en nuestro control y le equipamos un monstruo Magistus menos un monstruo de nivel 4 desde nuestro extra deck, cementerio y o boca arriba en el campo. Este es otro efecto complementando un poco lo dicho con Artemis sobre cómo los monstruos en campo se podrían llegar a equipar e incluso con la flexibilidad de poderle poner un equipo, sea para darle un efecto continuo, un efecto usar o incluso ayudar a eludir selección, por lo que tiene su profundidad de uso. Lo otro es que si tenemos al menos un monstruo de cada tipo Magistus de extra deck en el cementerio, permite equiparle un monstruo de esos mismos tipos desde el extra deck que no sea un monstruo Magistus en su lugar. Este es un efecto extraño. Tener todos los tipos del extra deck en el cementerio técnicamente no es difícil, no obstante, el beneficio obtenido por esta carta es cuestionable, ya que como mucho esto se sentiría como un paso intermedio de equipar algo y luego lanzarlo al cementerio, pero para lograr esto hay muchas mejores cartas y formas de hacerlo. Theurgy tiene su valor en el deck, pero no tiene mucho sentido o formas de aprovecharlo. Esto incluso se refleja en sus números, la mayoría no la usa. De hacerlo es más por cuestiones de usar la mayoría de cartas temáticas que ser una carta necesaria como tal. La última magia es Bear Magic, Lacrima of Light. Esta siempre es tratada como una carta de Magistus y Witchcrafter, lo que coincide con lo ya dicho de otras cartas apoyando al tema. Activamos uno de estos efectos, pero solo podemos usar cada efecto una vez por turno. Esto es que, si controlamos un monstruo Magistus o Witchcrafter, enviamos un monstruo Spellcaster o una magia del deck al cementerio. Este es un efecto genérico. Si bien, de nuevo, está pensado para ayudar a sus dos temas hogar, este podría dar resultados interesantes al enviar magias y monstruos que puedan ser de otros arquetipos pero que den cierto valor. Lo otro y más importante es que cuando el oponente activa una carta o efecto, invocamos de forma especial un monstruo Magistus o Witchcrafter desde nuestra mano o deck. Este es el efecto más valioso y potente de las nuevas magias. No solo el valor de poder invocar algo directamente al campo es útil, sino que, por la exigencia del juego actual, es casi imposible que no nos veamos interrumpidos por algún efecto del oponente y esto sería poner en campo lo que sea que nos falte. En muchas ocasiones será muy simple de lo que traeremos. Para nuestro turno sería Zoroa o Rilliona, para el turno del oponente podría ser Crowley o simplemente otro nombre para poder tener más opciones. Lacrima of Light tiene muchísima profundidad de impacto, mientras más se usa la carta y con los complementos correctos solo se hace más crucial, y debido a su velocidad y buenos efectos, se ve en la mayoría de listas a 3 copias. Para las ventajas, el deck es capaz de muchísimos combos, algunos más eficientes que otros, pero poder jugar bajo casi cualquier circunstancia y llegar a sus objetivos ideales es muy bueno. Es consistente, gracias a nuevos elementos como Spoon, Lágrima y acceder de forma fácil a estos mismos va a ser muy difícil que no podamos jugar o lograr su objetivo.
No tiene restricciones de ningún tipo, permitiéndole usarse antes, mientras y después de cualquier grupo de cartas. La única carta que choca con esto es Riliona de Extra Deck, pero siempre y cuando cuidemos esto o no lo usemos, no deberíamos tener problemas. Puede ir primero o segundo sin muchos problemas, y esto incluso haría que ciertos efectos se usen más o mucho mejor, como meternos con el campo del rival por efectos de los equipos, equipar algo del oponente con Berethrakna en lugar de un recurso desde nuestro cementerio, o incluso Hammer para que sea una carta mucho más agresiva. También tiene una gran versatilidad, no solo el arquetipo tiene esto a su favor con sus propias cartas, a esto le podemos agregar lo Invoked, lo Endymion, Witchcrafter, y a futuro podrían aparecer más cartas o efectos genéricos que nos ayuden. Tiene acceso a una negación de monstruo, lo que puede parecer menor, pero es flexible en cómo se usa, y estamos tan alejados de los negadores que esto lo puede poner en una posición privilegiada. Tiene combos de una carta, si bien deben de empezar con la o las cartas correctas, esto lo pone en mucha mejor posición que otros temas, sea para que los combos sean más potentes o para tener más espacios y usar cartas ajenas, pero que nos ayuden sin duda alguna. Por lo mismo, su capacidad de top deck y de volver al juego es muy buena. Dependerá también de qué recursos aún tengamos en el extra deck, pero la posibilidad de hacerlo es genial. Juega bastante bien en el turno del oponente. Lo que en su momento era uno de sus mayores problemas por ser tan estático fuera de aguas, ahora tenemos muchas más opciones naturales para poder hacerlo. Los juegos se sostienen muy bien entre magias y monstruos. Sin trampas no podemos decir más, pero esto le ayuda a que si un tipo de carta está condicionado de alguna forma, las otras puedan entrar en su auxilio. Tiene una flexibilidad de construcción muy buena, no solo por lo ya mencionado de los arquetipos relacionados, de lo que hacen y lo que harán, pero tiene algunas lagunas que podríamos agregar cartas interesantes a futuro, especialmente magias que tengan efectos en cementerio, cartas que aprovechen equipos y en general monstruos spellcaster. Es un deck muy subestimado y nadie sabe qué hace. El rival usualmente dejará pasar todos los efectos hasta que ve en campo a Berethrakna y se dé cuenta que tiene su propia suerte de dragón en circulación. Y por último, el deck no es una estrategia de péndulo ni son muros que no se acaban, pero tiene mucho texto. La gran mayoría de rivales van a optar por dejar que el juego continúe hasta que tristemente se den cuenta que es muy tarde. Para las desventajas, es excesivamente dependiente de acceder a su extra deck. Mucho usarlo, pero sobre todo invocar. Si no podemos hacer esto o algo hace que perdamos la mayoría del extra deck, son juegos que no se pueden jugar. Es muy dependiente de tener sus propios nombres en campo. No son muchos los efectos que no se pueden usar si es que esto falla, pero algunos importantes sí lo van a hacer, como Lágrima, y es una de las cartas más importantes. Es muy dependiente del cementerio. Esto es muy peculiar porque no es como otros temas que si no lo pueden usar o generar no hay juego, pero ya que cuenta con buenos recursos para usar o aplicar desde allí, sí le dan esta característica. También no lo parece, pero es muy dependiente a su invocación normal. Si la perdemos, deberemos de tener el recurso correcto para seguir jugando, y si bien sí tenemos muchas cartas para hacerlo, el tema es ya tenerlo en mano o poder acceder al mismo, lo que no siempre va a pasar. Es muy dependiente de sus magias. Esto es de lo más peculiar porque técnicamente podemos jugar y ganar solo con monstruos, pero las magias son lo que le dan ese extra que tanta falta le hace. También es muy dependiente de sus mejores cartas. Juegos en que no veamos Spoon, Zoroark, Riliona o alguna forma de ponerlos en campo serán juegos muy difíciles de llevar. Es muy débil a estrategias que pueden destruir magias y trampas, es lógico, necesitamos los equipos para poder jugar o mejorar el juego, y si el oponente puede condicionar estos, estaremos en problemas. El deck técnicamente para cada jugada requiere 2 monstruos, esto se refuerza por el extra deck, y técnicamente cada monstruo tiene un efecto en cementerio o que lo invocado generaría ventaja. El problema es que no genera ventaja suficiente como para tener más recursos, tiene ventaja solo para sustituir y seguir avanzando en las jugadas de extra deck, lo que le ayuda a circular a través de casi todos sus recursos, pero no para conservarlos y mucho menos para generarlos. Esto incluso le da otros problemas como que se queda sin recursos para los turnos 3 y 4 por querer dejar un campo de consideración en turno 1 o 2. Lo siguiente es que no tenemos un reciclaje que permita seguir haciendo esto una y otra vez. Deberemos de tener suficientes cartas de main y extra deck para lograrlo, pero si no es el caso, entonces se sentirá que puede hacer su plan de juego solo una vez. Para el turno 5 o 6 prácticamente ya no tiene recursos. El espacio en el extra deck es un problema. Aun si optimizáramos el uso de todas las cartas y solamente lleváramos una de cada una, técnicamente ocupamos 10 cartas o más. Esto apenas si nos deja 1 o 2 espacios para poder añadirle versatilidad, y una gran característica de los mejores decks o de estrategias mucho mejores es que tienen mucho espacio aquí para que puedan mejorar sus planes de juego.
No tiene formas de provocar la destrucción de sus propias cartas, esto sería muy bueno para ayudar a que otros recursos como Baram fueran mejores. Tampoco tiene formas de meterse contra magias y trampas, técnicamente lo puedan hacer con su equipo Exi, pero solo hacerlo contra una carta y con estrategias que se basan en estas es víctima perfecta de este tipo de decks. Necesitan tener un campo establecido para sentirse como un deck fuerte, una combinación entre Berethrakna, Endymion, Zoroa de Synchro y muchos equipos sería lo ideal. Pero lograr esto es casi que el plan de juego salga a la perfección sin interrupciones, lo que considerando la era del juego es imposible. Efectos que modifican tipos en campo y cementerio le quitan acceso a muchos de sus efectos necesarios. Sus ataques son muy bajos, su monstruo más fuerte es Berethrakna con 2900, con la posibilidad de subir a 3900 por Aiwas y cortar el ataque del rival por Spoon. Esto técnicamente le pone en una muy buena posición, pero creer que podremos usar todos estos recursos en ese orden y de lleno contra el rival es irreal, así que su límite de ataque es de 2900, lo que es muy bajo. Otro problema es que no puede solucionar problemas rápido. Lo más fácil es tener un equipo para negar un efecto, destruir una magia o trampa, o remover algo del campo con su nueva magia, pero si esto no es suficiente o no podemos, no hay juego. El deck tiene demasiados monstruos que exigen la invocación normal. Nuevos recursos como Spoon o Crowley más Trimagistos e Invocation ayudan con ello. Pero no quita que habrá juegos en que si algo sale mal con la invocación normal, si esta no llega a pasar, simplemente no se puede jugar. Da demasiada información al rival, ya que todo lo busca, acomoda, equipa, pone en campo y o cementerio, va a ser muy difícil tener algo que pueda llegar a sorprender al oponente. Y por último, se agradece mucho el soporte, incluso este hace maravillas por el arquetipo, como conectarlo más, darle más potencia, que casi se olvide el hecho de que es un tema técnicamente basado en equipos, pero el nivel de poder del entregado es una mala broma para la exigencia del juego actual. Incluso sus planes de juego más completos, a menos que sea trabar al oponente por completo con Zoroa de Synchro, es muy difícil que sea suficiente para detener un deck reciente, no se diga algo que pudiese llegar a ser competitivo. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los arquetipos motores es demasiado obvio y lo tienen que revisar, pero los arquetipos de Alistair, de Invoked, de Witchcrafter y de Endymion son cartas hermanas que deben de poder aprovechar. Afortunada y lastimosamente, mucho de estos arquetipos se va a poder o no aprovechar por la edad de las cartas, por el enfoque que acaben tomando. No obstante, cualquier carta que ya tengan actualmente, cualquier carta que vaya a ser entregada a futuro, son algunas que van a poder acabar implementando y hay algunas que son muy interesantes. Alistair de Invoker puede poner una fusión inmediatamente, usualmente esta acaba siendo una negación, lo que acaba siendo bastante potentes. Tenemos Witchcrafter que si pueden hacer que el juego se haga largo, estas cartas pueden brillar muchísimo, o las cartas Endymion que incluso se conectan con los spell counters para poder dar incluso hasta negaciones que le hacen mucha falta al deck. Son muchas las cartas que ofrecen estos arquetipos, cada uno cuenta con su propio video de análisis para que puedan revisar mucho más a fondo sobre qué acaban ofreciendo, pero es muy valioso que revisen sobre si hay algo que pudieran llegar a aprovechar. Lo siguiente que mencionaremos un poco más adelante es que el mayor valor que va a tener Magistos es que va a ser utilizado como un motor, y es muy obvio, no tenemos restricciones innecesarias antes de Riliona y puede hacer jugadas bastante consistentes buenas, como poner monstruos de nivel 4 para poder acceder a Raizil o poner cuerpos o basarse en estos motores para ser mucho mejor, así que sea en solitario o de complemento con otras cartas más potentes es muy recomendable de revisarlos. Un arquetipo que no tuvo mucho brillo en solitario pero que es un complemento interesante son las cartas Performage. Hay muchos puntos en donde esto puede acabar brillando. Lo primero sería utilizar Fire Dancer como una invocación normal para agregar un monstruo Performage del deck a la mano. Esto directamente tendría que ser para ir por Ball Balancer, que sería otro monstruo Spellcaster de nivel 4, y entre estos dos pueden poner a Rilion en campo para invocar algo directamente. Esto les generaría un +1 bastante valioso, aunque hay otros recursos que se pueden utilizar. Trick Clown y Performage Damage Juggler podrían ser opciones que tengan valor en cementerio. Trick Clown cayendo para poderse invocar, para poder tener un cuerpo adicional, Damage Juggler para poder hacer la búsqueda de otras de las cartas que hemos mencionado. Incluso Hat Tricker y algunos otros elementos podrían ser valiosos a revisar. El arquetipo de Performage cuenta con su propio video. No son las cartas más recomendadas, pero considerando la temática de Spellcaster de nivel 4 de Magistos, estos son complementos muy buenos.
Ya que el arquetipo tiene tantos monstruos de nivel 4 que se acaban atorando en la mano, un pequeño motor de Balmónica podría ser muy valioso para utilizar. Sea a través del campo, el buscador del campo que es Celta o las mismas Balmónicas, a través de intercambiar una carta podríamos tener escalas 3 y 5 para poder estar invocando todos los monstruos. Esto quitaría la necesidad de utilizar Trismegistus y podría incluso abrir algunas otras opciones interesantes. El tema de Balmónica también cuenta con su propio video. Debido al enfoque a monstruos Spellcaster de nivel 4, algunos jugadores han utilizado las cartas White Forest para poder complementar. Desafortunadamente estas tendrían que estar exigiendo la invocación normal o el uso de algunas otras cartas de complemento, pero también es una opción interesante. Una carta en solitario que ha causado mucho revuelo es el uso del Dragon Buster Destruction Sword. Hay algunos efectos que nos permiten equipar monstruos a nuestros monstruos temáticos en campo, y el Dragon Buster es una carta que ya ha sido utilizada en el pasado para dejar al oponente sin el extra deck. Si esto lo llegasen a hacer de forma consistente, esta podría llegar a ser una condición de gane muy buena. Por último, Hand Traps para poder pelear contra el oponente y poderlo contrarrestar. Si llegasen a ser cartas Spellcaster podría tener un poco más de valor por el hecho de que se pueden utilizar para las invocaciones de fusión o para poder utilizar como costo junto con Crowley, pero cualquiera que sea que vayan a utilizar o necesitar que pueda cubrir la mayor de sus necesidades. Para cartas de magia, el deck tiene problemas contra magias y trampas, así que necesitamos hacer algo con estas. Harpies Feather Duster y Lightning Storm son las mejores opciones. También, cartas de poder para poder romper campos, como Super Polimerización y Triple Tactic Talents. Incluso, Super Polimerización tiene la flexibilidad de que muchos de nuestros monstruos piden un monstruo Spellcaster o un monstruo temático y un monstruo de extra deck que coincida con las mecánicas que queremos usar. Y no sería difícil poner un monstruo en campo, utilizar la Super Polimerización para poder consumir un recurso del oponente y que podamos tener un monstruo mucho más potente. Si no fuera el caso, también pueden utilizar los blancos más genéricos, de los cuales tenemos un video en el cual revisamos muchos de estos. Cartas para jugar sobre interrupciones como Cold by the Grave o Crossroads Designator. Un motor muy pequeño y que quizás a futuro pudiera tener mucha más relación son las cartas Spellbook. A través de Spellbook of Secrets y Knowledge para poder enviar un monstruo del campo al cementerio y poder robar 2 cartas. Esto les podría dar mucho más control sobre qué está en cementerio o simplemente más recursos. Incluso los temas de Spellcaster están relacionados a estos temas, pero todavía no tenemos esa conexión obvia. Una carta muy interesante de tipo Tech es Magicalized Fusion, que invocamos por fusión un monstruo de Spellcaster de fusión removiendo monstruos desde el cementerio o campo. Y como todo va a caer justamente al cementerio o al campo, esta es una carta fantástica para poder acortar caminos a algunos monstruos de fusión. Sea para poder acomodar recursos en cementerio o para poder habilitar el uso del Dragon Buster Destruction Sword, cartas para poder enviar monstruos al cementerio, cartas como Foolish Burial, Dragon Shrine o Dragon Ravine. Aquí también incluso pueden entrar algunos complementos de tipo dragón. Por el uso de los tipos naturales, las Magician Right y Left Hand para poder deshabilitar la primer magia o trampa que el oponente quiera usar, y nuestras propias cartas temáticas y algunas recomendadas utilizan cartas de magias normales, por lo cual se pueden utilizar con Triple Tactic Rust. Por último, no va a ser lo más eficiente, pero hay campos que se pueden sostener de solamente monstruos Spellcaster, y utilizar Rivalry of Warlords podría hacerle mucho daño al oponente. Para el extra deck primero de fusión tenemos que estar evaluando las cartas Invoked, aunque esto acaba siendo muy obvio tanto por las cartas temáticas y los complementos de Alistair the Invoker. Una carta demasiado obvia es el Snake Eyes Damned Dragon, que este básicamente se invoca de la misma forma que Corozo, solamente que con cartas de monstruo boca arriba en la zona de magias y trampas, pero este le acabaría dando un monstruo de 3000 puntos de ataque que se puede meter con un monstruo del oponente inmediatamente, lo que parece menor pero tiene muchísima potencia. Para el extra deck podemos hacer jugadas de sincro de nivel 8 por las características naturales del deck, o podemos utilizar los mismos recursos que ya tenemos y complementar, como lo serían monstruos de nivel 8 que tenemos de complemento que podemos invocar con nuestras propias cartas más un Tuner 4, para poder acceder a monstruos de sincro de nivel 12, y el Snake Eyes Vengeance Dragon junto con su compañero en crimen el Doom Dragon serían excelentes opciones para poder evaluar. Para el extra deck tienen que ser monstruos de rango 4, algunos que puedan ayudarnos a corregir problemas o a soportar el juego, como Baguska o Tornado Dragón para meterse contra magias y trampas. Incluso por el uso de los mismos rangos 4, podemos subirlo a rango 5 con el Exiarmor Fortress y luego al Full Armor Dark Knight Lancer, que esto incluso nos daría acceso al motor de Xi para poder tener más opciones. Incluso como las jugadas de Xi se sienten muy naturales, algo como Typhoon o Zeus para poder complementar. Por último, para los monstruos de Link, primero tenemos al Protector Whelp of the Destruction Swordsman. Esto sería otra forma de poder invocar al Dragon Buster, ya que en invocación de Link nos permite enviar un monstruo temático al cementerio. De nuevo, solamente lo tienen que equipar para poder terminar el juego.
Moon of the Close Sky, sea que quieran estar accediendo al motor Fiendsmith o como una forma de poder consumir monstruos del oponente, ya que monstruos que no se pueden seleccionar, monstruos inafectados, son un problema para el deck. Cartas genéricas potentes si es que les sobran los monstruos o si no tienen restricciones como IP Masquerena y Spell Knight. Increíblemente el deck tiene acceso a absolutamente todos los atributos, por lo cual pueden estar llevando una o múltiples Charmers para poder estar consumiendo el cementerio del oponente a su favor. Por los mismos tipos o por utilizar los Charmers pueden habilitar la jugada de Selene, incluso si llegasen a tener algunos otros complementos que utilizan Spell Counters, esta carta sería mucho más potente y solamente otros monstruos más potentes genéricos para resolver problemas como Access Code Talker para romper campos, poner daño o la Underworld Goddess of the Close World. Estos son solamente algunos ejemplos de cartas que pueden llegar a utilizar. Magistus recibió increíble soporte, pero todavía no tiene lo necesario como para hacer una estrategia en solitario que pueda ser mucho más problemático, pero hay muchas lagunas, muchas posibilidades de cartas que pueden llegar a utilizar. Explicado en su mayoría cómo funciona y qué es lo que hace Magistus, vamos a hablar sobre lo que sería su uso más popular a futuro, que es llevarlo como un motor con múltiples alcances. Si han jugado decks sin restricciones y que tienen las mismas características, algunos arquetipos como Crystal Beast o White Forest, estos combos y posibilidades no son nuevas, pero si esto no les es familiar, vamos a explicarlo brevemente. La idea es que con los elementos naturales del deck puedan llegar a nuevos objetivos. Esto está fuertemente relacionado a jugadas de extra deck y elementos genéricos, especialmente la invocación de monstruos de rango 4. Synchros que usen Counter de nivel 4 como base y mucho más. En pantalla estarán apareciendo algunos de estos ejemplos, es muy obvio, pero por jugadas de rango 4 pueden ir por cualquier cantidad de estrategias. Tenemos muchos buscadores genéricos de rango 4, como el Infernal Queen Banshee para monstruos Pyro, King of the Feral Imps para monstruos Reptil, monstruos Fire Warrior con Battling Boxer King Dempsey, Galant Granite para monstruos Roca, Raizeel Duo Drive para el muy actual Raizeel, la entrada a arquetipos específicos y o que de allí vayan por más, como Traptrix Pingícula, Utopia Double, Exosister, el nuevo Exi de los Argo Stars, Primatical Invertian, Springans Merrymaker, Raid Raptor Force Strix, solo mencionando los que son la entrada, y algunas cartas más que también son monstruos de rango 4 pero que pueden pedir 3 o más materiales. Por los niveles naturales, los sincros sería acceder a jugadas de sincro de nivel 8, y de nuevo, las posibilidades de eso que pueden ser algo como Visas Amritara para acceder a las cartas de Visas Starfrost, aprovechar algún elemento como Adamanciperto Dragite en cementerio para tener una negación, Centurion por primera Primus, Diabolantis de Menacing Mantis para enviar un monstruo insecto o planta al cementerio. Por complementos que puedan llevar y buscar, estas jugadas se pueden extender a otros niveles más flexibles, como por monstruos Nemesis, ya que sus niveles de 1 a 4 daría la entrada a otros como Crystron con el Esqueletas, Power Tool Dragon para ir por equipos, Ancient Fairy Dragon para extender o buscar campos, Shooting Riser Dragon para enviar monstruos al cementerio, Ariompos de Goti para poder remover monstruos desde el deck, Arciela de White Forest para acceder a este arquetipo, Immortal Dragon como un Foolish Boreal de monstruos zombies, Modimo Dragon como sustituto de fusión. El último uso interesante, aunque un poco específico, es el invocar cualquier monstruo Spellcaster de nivel 4 desde el deck por el efecto del Invoked Magistus Omega. Este ha sido algo muy popular recientemente para complementar a Dracotail desde OCG. A estas demostraciones deben de recordar que la flexibilidad que da Corozo, especialmente porque podemos enviar cartas desde campo, sean magias, trampas o monstruos, dando mucho control sobre qué se puede hacer, y el Doom Dragon, que no es una carta temática, pero que puede aprovechar muy bien lo que hace de forma natural. La mayoría del tiempo exige la invocación normal y muy buenos espacios de main y extra deck, pero este es básicamente el gran encanto que la mayoría ha encontrado para el deck. Incluso algo más simple y directo como Sorabeth Ragna para tener una negación o Invoked Mekaba es algo que ya no tenemos tanto en TCG y que muchos decks pueden llegar a aprovechar. Para notas y comentarios finales, por fin acabamos recibiendo soporte para la estrategia de Magistus. Fue bastante desafortunado que en su debut, las otras dos estrategias con las cuales también apareció este en su propio constructor de decks, tuvieron increíbles resultados. No solamente tuvieron mucho más soporte, sino que se acabaron haciendo favoritos de mucha gente e incluso tuvieron juego competitivo. Y si acabamos comparando estos otros, siendo las Evil Twin, Live Twin, Drytron contra lo que pudo hacer Magistus, la verdad es que este arquetipo se sintió menor, y no era un misterio de por qué esto fue así. Magistus tuvo muy poco en su lanzamiento. Encima es una estrategia que técnicamente necesita utilizar cartas de equipo, que mucho del nuevo soporte hace que se sienta tan natural que no se siente como una problemática, pero al menos para su debut sí tuvo demasiados problemas como para poderse sentir como una estrategia mejor. No obstante, Magistus tuvo uno de los mejores destinos que se pudieron haber imaginado, y esto es que fue elegido junto con otros arquetipos como The Invoked, The Endymion, The Witchcrafter y quizás muchos más a futuro para poder ser
parte de una historia que se iba a estar contando con el paso del tiempo. Esto ya lo vimos hace unos cuantos años a través de la estrategia de Sky Striker. Este último arquetipo no solamente fue muy querido y competitivo, sino que a través de que se estuvieran contando las historias se le iban a dar más cartas de soporte y por ende iba a tener acceso a más efectos. Evidentemente no todos los efectos iban a acabar siendo tan buenos como para poder ser cartas que se tuvieran que llegar a utilizar en todas las construcciones, pero considerando el nivel de poder de Magistus y que en general esto simplemente da la noción de que van a haber cartas nuevas muy icónicas, monstruos jefes, entonces esto ya le asegura que vamos a tener mucho más soporte a futuro, y de hecho esto es mucho de la esperanza de por qué todavía Magistus puede llegar a mejorar muchísimo. Todavía no hemos visto todas las cartas que van a acabarle entregando a este tema. Es un muy buen salto de poder de dónde estaba a dónde está, pero en definitiva todavía no está allí como para poder llegar a ser un contendiente. Aunque esta situación también es muy desafortunada porque por la entrega de este soporte tan esporádico no tenemos idea de cuándo nos van a acabar llegando estas cartas a nosotros TCG. Incluso podemos ver todas las cartas que acabamos revisando, la gran mayoría de estas incluyendo la nueva versión de Crowley y su nuevo monstruo jefe de fusión, el Betharachna, ya los tenemos en TCG, pero las cartas más importantes, específicamente Spoon, todavía no ha sido importada, y considerando que lo ideal sería que este grupo de cartas se entregue en conjunto para poderlas estar aprovechando lo antes posible, podría llegar a suceder que estas cartas lleguen al punto en el cual ya no van a tener relevancia, o para el punto en el cual por fin sean entregadas ya vamos a tener mejores cartas, mejores motores para utilizar. Hablando un poco más a fondo de Magistus, tiene demasiados problemas, lo que es muy desafortunado. Lo primero, y que ya mencionamos, es que es un tema de equipos, y a pesar de que a lo largo de la historia del juego sí hemos visto cartas de equipos y estrategias que se basan en equipos que acaban teniendo niveles de poder espectaculares, usualmente acaba siendo porque se concentran en una o dos cartas de este tipo que son muy injustas o cartas muy genéricas para poder estar compensando esto. Dos ejemplos perfectos de esto tenemos Infernable Knights y Mikanko, dos estrategias que fueron la cima del meta, pero que cuando se dieron golpes a cartas injustas como Smoke Grenade of the Thief o cuando se prohibió Isolde, estas estrategias desaparecieron por completo. Afortunadamente el soporte Magistus hace que esta problemática no esté tan marcada, pero se sigue basando técnicamente en equipos, lo que no le ayuda más. Lo siguiente es que estas nuevas cartas de soporte que se le están entregando tienen que ser cartas de soporte tanto a Magistus como a sus estrategias que lo acaban acompañando, siendo Invoked, Endymion y Witchcrafter, lo que usualmente no acaba siendo un problema, pero es muy difícil acabar entregando o diseñando una carta que pueda servir mucho a dos arquetipos. Es muy común que este tipo de cartas hagan algo excesivamente necesario para un tema, pero no hagan tanto por el otro tema. Un perfecto ejemplo de esto tenemos a Girsu para Orcust. Técnicamente también es una carta Mech Knight y técnicamente puede abrir muchos combos, pero realmente se utiliza más para Orcust por su increíble efecto de poder mandar cartas al cementerio. El hecho de que se estén entregando estas nuevas cartas que apelan a dos arquetipos, a pesar de que le da la bondad de que puede estar echando mano de las otras cartas de los otros arquetipos, como lo puede ser Invoked Mechaba o las fusiones de Invoked en general, esto simplemente le acaba haciendo daño para que las cartas no sean tan pensadas para Magistus, sino que sean pensadas para Magistus y otro tema. El último punto a señalar son los pecados en su diseño. Esto lo podemos ver por doquier. Lo primero y muy obvio es el cómo acaban funcionando las cartas. Técnicamente todas las cartas Magistus tienen que tener la función de que los monstruos de extra deck den un efecto cuando están como equipos y como monstruos en campo, y los monstruos deben de poder ayudarnos a poderlos equipar. No obstante, tenemos mucha evidencia de cómo, a pesar de que esto sí se acaba aplicando, hay algunas cartas que no tienen esto. Betharachna es un monstruo jefe que no tiene mayor valor si se acaba equipando, si acaba estando en cementerio. Las cartas nuevas de Magistus tienen la flexibilidad enorme de poder estar equipando de básicamente donde sea, y esto simplemente acaba siendo una evidencia de que en diseño tienen demasiadas limitantes y se tienen que estar renunciando a estas, o se tiene que hacer más flexible para que pueda funcionar mejor. Lo último es que sus olas de soporte no han sido tan prolíficas como se hubiera podido pensar, o el estarles dando ciertos efectos hace que no se les permita dar muchos más. El perfecto y último ejemplo de esto es el Synchro Sorao con Flagrant, que es un Synchro de tipo Floodgate que bajo las circunstancias correctas puede ganar juegos en solitario, pero que este tipo de cartas usualmente son muy estáticas, y para la exigencia que tenemos hoy en día es simplemente real que esta carta va a poder estar ganando los duelos con una exigencia mucho más alta.
Son demasiados los elementos en contra que tiene Magistus que se acaban sumando y hacen obvio de por qué este arquetipo no acaba siendo mejor. Mencionados todos estos elementos, el futuro obvio de Magistus es que sea utilizado como un motor. Lo peculiar de esto es que no acaba siendo un motor con características únicas. Hay muchas otras estrategias que ya mencionamos que tienen exactamente los mismos elementos y que incluso en muchas ocasiones lo pueden hacer de forma mucho más eficiente, pero considerando las flexibilidades a que puede acceder y más, es un motor bastante interesante y que dependerá sobre qué se le acabe entregando a los arquetipos hermanos a este mismo arquetipo, sobre cuál va a acabar siendo el alcance. La mejora de Magistus es bastante considerable. Si tenemos en consideración que era un deck que absolutamente nadie tomaba en serio, a uno que ya la gente conoce y que sabe que tiene algunas interacciones de las cuales hay que tener cuidado, entonces este cambio acaba siendo uno muy afortunado. Si estuvieron interesados, si les interesa el arquetipo, es un excelente momento para poder estar revisando las cartas. Aún todavía no sabemos cuándo van a llegar la mayoría de estas, no sabemos cómo vaya a lucir el nuevo soporte, pero es un excelente deck y requiere mucha habilidad de su propio piloto. No es un deck lo suficientemente genérico y potente como para que tengan que conocerlo porque lo van a estar encontrando de forma continua, pero por todas las flexibilidades ya dichas, si en algún punto el juego se orienta mucho más a tipo Spellcaster y mucho más, Magistus tiene muchos elementos importantes que vale la pena revisar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Magistus. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o no han usado, ¿cómo luce su propia construcción? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal secundarios. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.